¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy estamos con un estudio más de Santiago. Hoy vamos a ver el capítulo 4, versículo del 1 al 6. Y veamos, ahí está la primera diapositiva, estudio bíblico de Santiago, clase número 9. Los conflictos entre los hermanos. Ok, entonces hoy vamos a ver un poquito, vamos a manejar este análisis que tenemos aquí. Y el planteamiento de Santiago es sencillo, pero es radical realmente, ¿no? O sea, el cristiano no puede ser amigo del mundo y amigo de Dios a la vez. No, no es posible. Dios y el sistema del mundo son antagónicos, o sea, son contrarios. Se orientan hacia rumbos opuestos, 180 grados. ¿Sí? Por eso, si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Lo vemos en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4b. ¿Sí? La exhortación de Santiago es que los cristianos no deben vivir conforme a los criterios, podríamos decir, del mundo, según la sabiduría terrenal, ¿no? Como ahí dice, sino conforme a los criterios de Dios, según la sabiduría de lo alto, ¿si se acuerdan? Ok, acabamos de ver la semana pasada. ¿Sí? Y antepasada hemos visto mucho eso de la sabiduría de lo alto, ¿no? La sabiduría de Dios, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el contexto que aquí maneja Santiago? En los últimos versículos del capítulo 3, si se acuerdan, Santiago habla sobre el fruto de la justicia que se siembra en paz. Y en los primeros versículos del capítulo 4 habla de la falta de justicia y de esa paz. ¿Sí? De manera más precisa, el contexto habla de los conflictos del ser humano, que no se sujetan a la sabiduría de Dios, que no conducen a su vida, o sea, a la vida de cada persona, como hacedor de la palabra de Dios, sino que te cambian hacia el mundo, ¿no? Entonces, tenemos que ser al contrario, buscar la sabiduría de Dios para irnos conforme a la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios, acuérdense, no oidores nada más, sino hacedores, o sea, hacer, actuar, ¿sí? Entonces, acerca de la palabra de Dios, ¿no? Lógico. Entonces, ahí vemos que del versículo 1 al 6 expone el problema de las malas relaciones entre estos hermanos de aquel que estaban leyendo o a la que envía la carta Santiago, ¿sí? Como entre los seres humanos con Dios, ¿sí? O sea, la dificultades que existían de esa mala relación entre el humano y Dios, o sea, entre los hermanos y Dios, ¿sí? Y dice que las malas relaciones entre los creyentes surgen de las pasiones que luchan durante nuestro propio sentir, ¿no? O sea, dentro de nosotros mismos y que si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces, voy a adelantar ahí, porque si no luego me atraso y se queda una cosa y ya voy hablando de otra. ¿Sí? ¿Cuáles son estos asuntos que se presentan, ¿no? Bueno, okay, o más bien que presenta Santiago. ¿Sí? Santiago les di primero la primera cosa, ¿no? Santiago les dijo a sus lectores o a los creyentes a los que era enviada esta carta que los conflictos que tenían entre ellos se debían a un concepto equivocado de la vida, ¿sí? Estaban buscando la satisfacción de la vida en las cosas del mundo, ¿sí? Eso lo vemos mucho más actualmente. Eso actualmente es mucho, mucho más actual, ¿no? Y en vez de buscar las cosas de Dios, buscaban pues las cosas del mundo. Y eso actualmente no me digan que no pasa, porque es real. Sucede a cada momento, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, sobre todo, ¿eh?
porque los jóvenes les llama mucho el mundo. Todo esto, bueno, es una evidencia que los creyentes a los que envía Santiago esta carta tenían mala relación con el prójimo, o sea, con el prójimo y con Dios, ¿sí? Era necesario corregir esta situación, lógicamente, ¿no? Ok, vamos a ver la segunda. Les dijo que la raíz de los conflictos estaban en los deseos egoístas que libraban combate dentro de ellos mismos, ¿no? Incluso de nosotros mismos, ¿sí? Y la lucha egoísta de los lectores de Santiago indicaba que tenían una mala relación entre los hermanos, ¿no? O sea, como que había algo entre ellos como que no estaba funcionando bien. Y la tercera les dice que la conducta orgullosa estaba vaciada en los valores de este mundo. Era una especie de adulterio espiritual que se evidenciaba en una equivocada relación con el mundo y con Dios, ¿sí? Así que la conducta orgullosa que ellos mostraban indicaba que tenían una mala relación con Dios, lógicamente, ¿no? Entonces vamos a ver la otra, ¿ok? ¿Y cuáles son los principios que se derivan de Santiago, ¿no? Entonces vemos que los cristianos debemos de luchar para mantener buena relación con nuestros hermanos en medio de un mundo de conflictos. Santiago les dijo a sus lectores, o los creyentes, que la raíz de los conflictos que tenían estaba en los deseos egoístas que ellos tenían en ese momento. ¿Sí? Acá. Santiago les dijo a sus lectores que la raíz del conflicto pues estaba en deseos egoístas, en que libraban combate dentro de ellos, esos conflictos, y con este planteamiento se ponía de manifiesto, digámoslo así, que un cierto número de creyentes estaba ignorando pues el mandamiento que vimos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8, si se acuerdan, ama a tu prójimo como a ti mismo, si se acuerdan, ¿no? Y el concepto acerca de la religión pura y verdadera expresada precisamente en el capítulo 1, versículo 27, que consistía en atender a los huérfanos y a las viudas de sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción de este mundo, ¿sí? Habiendo pues perdido la perspectiva, digamos, o sea, la visión, ¿sí? Y en el lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscaban las cosas del reino terrenal, o sea, 180 grados, ¿no? ¿Sí? O sea, el bien personal nada más buscaban. Tenían métodos equivocados para vivir en armonía como comunidad de fe, ¿sí? Buscaban las cosas más satisfactorias para sus deseos personales sin importarles realmente el daño que pudieran hacer a otras personas, y no se preocupaban por servir a los demás en la comunidad realmente, ¿sí? Los cristianos deben luchar para mantener una buena relación con Dios en medio de un mundo que ofrece muchos atractivos. Santiago les dijo que la conducta egoísta que tenían estaba vaciada en los valores de este mundo. ¿Sí? Era una especie como les dije hace rato, ¿no? Como un adulterio espiritual que se evidenciaba
en una equivocada relación con el mundo y con Dios. ¿Sí? Declaró que el sistema del mundo y el evangelio no eran compatibles realmente, ¿sí? Va por caminos totalmente diferentes, ya lo dijimos, 180 grados, y tienen un destino totalmente diferente: la gloria de Dios o el infierno, punto. El evangelio enseña que Dios exige entregar nuestro ser, o entregarnos nosotros totalmente, ¿no? En obediencia al Evangelio, a la palabra de Dios, ¿sí? Y a Dios mismo, lógicamente, ¿no? De la persona que decide seguirlo debe precisamente de entregarse totalmente. Por lo tanto, en el peregrinaje cristiano, no puede haber complicidad entre la ética cristiana y la ética del mundo. Los valores cristianos y los valores del mundo son incompatibles, son antagónicos, ¿no? O sea, totalmente diferentes. Santiago es radical y califica como adulterio toda relación de amistad con el mundo. El asunto era sencillo: si una persona seguía al mundo, se alejaba de Dios; si seguía a Dios, se alejaba del mundo, ¿sí? Este concepto no ha cambiado en absoluto hasta la fecha, ¿sí? Y nuestra buena relación con Dios depende de nuestro compromiso con Él, realmente, ¿sí? A ver, vamos a... Aquí estamos, ¿ok? ¿Y cómo se puede aplicar estos principios que estamos viendo, ¿sí? Que nos menciona ahí Santiago, ¿sí? Y hemos dicho, ¿no? que debemos de luchar para mantener buena relación con nuestros hermanos en medio de un mundo de conflictos. Lo acabamos de mencionar, ¿no? Si queremos lograr todo esto, bueno, o sea, si queremos lograr esto, es necesario abandonar los criterios egoístas de nuestras vidas. Quizá no seamos dado a excentricidades, ¿no? O sea, a lo mejor no, pero tal vez no nos hemos dado cuenta de que somos más egoístas o orgullosos de lo que a menudo pensamos, ¿no? Realmente, ¿no? Muchas veces ni cuenta nos damos de que realmente somos orgullosos, ¿no? O egoístas, pudiéramos decir también, ¿no? Quizá no sea, no sea, no sé, no nos hemos dado cuenta de ello, pero debemos de analizarnos y ver realmente cómo somos exactamente, ¿no? Realmente cómo somos, cómo pensamos las cosas a veces, cómo hay cosas espontáneas que decimos o hacemos y que nos damos, esto realmente es egoísta pensar en esta forma, o es mi orgullo que está saliendo, ¿no? ¿Sí? Debemos de hacernos ese examen de conciencia, ¿no? Para darnos cuenta si realmente estamos cayendo en esos pecados, ¿no? Más adelante Santiago aconseja: oren unos por otros para que sean sanados, ¿no? Eso lo vamos a ver en capítulo 5, versículo 16. Otro aspecto en el cual se nota el egoísmo que podamos llegar a tener del mundo contemporáneo es la competencia entre las personas. Eso lo vemos muchísimo no sé, en el trabajo, en la escuela, en todas partes, ¿no? Existe una conducta en nuestra sociedad que es una competencia total, brutal, ¿sí? Tal vez en la iglesia el sentido de competencia se ve más en el activismo, ¿no? O sea, la persona activa, ¿no? Religiosos que con la idea sola para, no sé, para estar haciendo cosas y cosas, para que la gente los esté viendo que ellos están trabajando, para ser mejor que el otro cristiano. Debemos de evaluarnos realmente si no estamos cayendo en eso, ¿no?
en de que me vean a mí y no al otro, ¿no? En de que yo hago más, yo hago más, yo hago más para que me vean y me vean y yo ser mejor que todos y yo ser el que digan, ah, él, ¿no? Él es el que hace, él es el que esto, él que el otro, ¿sí? Sí, entonces, debemos evaluarnos a fin de quitar de nuestra vida ese egoísmo, ¿no? ¿De acuerdo? Y segundo, debemos, como ahí decíamos, también debemos luchar para mantener una buena relación con Dios en medio de un mundo que ofrece muchos atractivos, ¿sí? Santiago les dijo que tenían conflictos entre sí porque todavía se apegaban al sistema de valores del mundo, ¿sí? Eh, Al hacer eso, bueno, asumían una actitud egoísta, como estábamos diciendo, que rompía la buena relación entre unos hermanos y otros, ¿sí? Y sobre todo una relación con Dios, ¿sí? El punto central de Santiago es que por sus actitudes malsanas, podríamos decirlo así, malsanas, los cristianos rompían la buena relación con Dios y esto estaba ocasionando que los principios del Evangelio, ¿sí? De la palabra de Dios, que habían aprendido se fracturaran, ¿no? O sea, se rompieran, ¿sí? Y entonces se ocasionaba esa separación con Dios, ¿sí? La relación con Dios se decaía, ¿sí? Por la amistad o la búsqueda de lo mundano, o sea, de la amistad con el mundo, ¿sí? Quien alimenta la amistad con el mundo, pues traiciona el amor con Dios, lógico, ¿no? Y uno de los puntos que Santiago ataca fue el orgullo de las personas, ¿no? Que lo identificó como soberbia. La buena relación con nuestros hermanos y con Dios exige humildad de nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas. Y eso va a permitir que esa humildad va a permitir que nosotros nos acerquemos más a nuestros hermanos y que al mismo tiempo nos acerquemos más a Dios. Porque la humildad de corazón nos acerca a Dios. Y eso hace que al mismo tiempo podamos ser más humildes con nuestros hermanos y que podamos dejar ese egoísmo, ese orgullo, esa competencia por hacer las cosas a un lado. Y entonces sí servir como debemos de servir. Servir a Dios, ¿sí? Y no a las personas. O sea, sirvamos a nuestros hermanos como si sirviéramos a Dios. Que no vino a este mundo a servir, no vino a hacer nada, ¿sí? Debemos de servir a todos, no nada más a los privilegiados, a los que que tienen más, a los que no. Debemos de servir a todos por igual, porque venimos a servir y a servir como Cristo vino a este mundo. Vino a servir, no a que le sirvieran. Nosotros venimos a servir, no a que nos sirvan. Que Dios los bendiga, los cuide mucho y nos vemos la próxima semana en otros versículos del capítulo 4. Hasta luego, hermanos.